Padre amado, Dios eterno, estamos en tu presencia, buscando tu rostro, felices y contentos por esta hermosa y nueva oportunidad que nos das de reunirnos en calidad de estudiantes de la Biblia. Señor Dios, pedimos sabiduría, consejo e inteligencia, revelación y un buen espíritu para entrar en un terreno santo, como es cuando nos disponemos a estudiar tu palabra. Pido para mí el don de Jesús como maestro, para que la palabra no solamente instruya y edifique, sino que transforme. Venga tu reino sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, nos proponemos hoy terminar el curso Profetas y Reyes del Antiguo Testamento. Todo el tiempo se nos ha ido estudiando la historia del Antiguo Testamento. Y la semana pasada comenzamos a entrar en la introducción acerca del estudio de los profetas. Hemos hecho algunas clasificaciones. Hay maneras de clasificar a los profetas. Por amor a los hermanos que no tienen este material, pero que están estudiando con nosotros en el internet, es que nosotros estamos leyendo por amor a ellos, ya que ellos no tienen el material. La semana pasada yo proyecté una manera diferente de clasificar a los profetas. Y por amor a los hermanos que están allá, aunque voy a invertir tiempo, a veces lo proyectan muy bien, yo creo que se ve bastante bien. Ahí están los profetas primitivos, los profetas de la octava centuria o del siglo octavo, profetas de la séptima centuria o siglo séptimo antes de Cristo, profetas del exilio y profetas de la restauración. Ahí está la clasificación y están las fechas también. Pero nosotros ahora vamos a estudiar otra manera de clasificar a los profetas. Aquí nos habla de profecías durante el reino dividido. ¿Qué se entiende eso con el reino dividido? El reino de Israel comenzó unido con Saúl. Y el reino unido era Saúl, David y Salomón. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió. Y desde la muerte de Salomón, que comenzó a reinar su hijo, Roboam, en el sur, y Jeroboam en el norte, el reino se dividió e Israel se convirtió en dos naciones. Entonces, aquí vamos a estudiar el grupo 1, profecías durante el reino dividido. Vamos a proyectarlo ahí, muy bien. Ahí están profecías durante el Reino Unido. Ahí están el profeta, la fecha, el mensaje y los que gobernaron durante el tiempo de cada uno. Por ejemplo, tenemos ahí a Abdías. La fecha es aproximadamente, estas fechas son aproximadas, 845. El mensaje fue a Edom y el gobernante se cree que era Joram. Se cree porque hay algunas dudas acerca de la fecha del libro de Abdías cuando profetizó. Vamos a estudiarlo después. Está Joel, 830 a.C., profetizó su mensaje a Judá en tiempo de Joás. Está después Jonás, 780. Su mensaje fue a Nínive, capital del imperio asirio, y fue en tiempo de Jeroboam II. Amós, 760, profetizó a Israel, significa reino del norte, y reinaba Jeroboam II en Israel, en el reino del norte. Después, profeta Oseas, 750, profetizó a Israel, también en tiempo de Jeroboam II y de Oseas, que fue el último rey
del reino del norte. Ahí Sargón II terminó el sitio a Samaria 722 y destruyó a Samaria. Fíjese que Oseas también profetizó en tiempo de Oseas, el rey Oseas, el mismo nombre. Isaías profetizó aproximadamente en el año 740 antes de Cristo. Naturalmente no fue un solo año, estoy diciendo más o menos una fecha. Eso es una fecha para representar su ministerio profético, que fue en ese tiempo, para que ustedes tengan una idea. Porque no se sabe cuándo comenzó, pero no se sabe cuándo terminó. Casi de ninguno se sabe cuándo terminó su ministerio. Sí se sabe en el tiempo de quién. Porque generalmente todos comienzan en el tiempo, por ejemplo, Isaías en el tiempo de Ezequías y de Usías, etcétera, etcétera. Entonces ahí se ubican las fechas por los reyes que ellos mencionan al principio de sus libros. Entonces, Isaías profetizó o comenzó a profetizar más o menos en el 440, profetizó a Judá en tiempo de Usías y Ezequías. Miqueas en el año 735 profetizó, su mensaje fue dirigido a Judá y en tiempo de Jotam y de Ezequías. Muy bien, entonces ahí tienen los hermanos que están en las naciones, ya ustedes tienen este material aquí, pero para que ellos puedan ser edificados. Comencemos a hablar de Abdías. Muy bien, dice, el más corto de todos los libros del Antiguo Testamento, fue escrito por un profeta desconocido llamado Abdías, nombre que significa siervo de Jehová. El autor no da ninguna información adicional acerca de sí mismo, de sus antecedentes, ni de la época en que vivió. Este nombre aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento. Llevan ese nombre alrededor de unas 12 personas. Todos los intentos de identificar a este autor con uno de la docena de Abdías que aparece en el texto del Antiguo Testamento han fracasado. Miren cómo Abdías comienza su mensaje. En Abdías 1:1 dice, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Y ahí sigue hablando. Él no comienza como otros profetas, que dice visión del profeta tal en el tiempo del rey fulano. Cuando menciona a un rey es fácil de ubicar, porque ya se sabe la fecha y el tiempo. Pero él solamente comienza diciendo visión de Abdías. Y solamente es un solo capítulo, no da ninguna información personal de él. Por eso es un poquito difícil ubicar a Abdías. Ahora, se da una fecha, el 845 antes de Cristo, a este libro, lo que le hace el más antiguo de todos los profetas. La clave para establecer la fecha de Abdías se encuentra en los versículos 10 al 14. Y dice versículos porque es un solo capítulo. Estos versículos revelan que se llevó a cabo un ataque contra la ciudad de Jerusalén, en el que los edomitas participaron o al menos alentaron a los atacantes. El Antiguo Testamento registra 7 ocasiones en las que Jerusalén fue atacada. El segundo de estos ataques, según Segunda de Reyes 8:20 al 22 y Segunda de Crónicas 21:8 al 17, en los días del rey Joram, es el que mejor concuerda con el acontecimiento descrito en Abdías. Casi todos los intérpretes de la Biblia creen que fue en este tiempo o en un tiempo después, pero esta es la fecha más aceptada. Muy bien, que fue en tiempo de Joram. Muy bien. Dice aquí, en aquel tiempo los filisteos, en aquel tiempo los filisteos y árabes atacaron a Jerusalén. En lugar de ayudar al hermano Jacob, porque acuérdense que los edomitas y los israelitas eran hermanos, porque los edomitas descienden de Esaú, que era hermano de Jacob, por eso dice su hermano, y así Abdías también les llama, hermano de Jacob.
Los edomitas ayudaron a los enemigos de Judá. Este acontecimiento tuvo lugar alrededor del año 845 a.C. La evidencia para esta fecha temprana para Abdías se encuentra en los escritos de Jeremías, Amós y Joel. Estos tres profetas muestran su familiaridad con el mensaje de Abdías, indicando que Abdías fue anterior a esos otros profetas, según Jeremías 49, 7 al 22 y Joel 3, 19. Propósito de Abdías. El mensaje de Abdías se dirigía a los vecinos meridionales de Israel, los edomitas. Estos eran descendientes de Esaú y tenían una pasada historia de hostilidad contra Israel. Dios los tuvo Dios los tuvo por responsables de lo que hicieron a Israel. Entre paréntesis, para un tratamiento adicional de los edomitas, ahí el libro está mandando a otra página, no vayan ustedes allá. Entonces ahí está el bosquejo que desde autora acerca, bosquejo básico de Abdías. Ahí está, uno, la caída de Edom, del 1 al 9. 2, las ofensas de Edom, del 10 al 14. La expectativa para Edom, del 15 al 21. Cada autor divide de una manera distinta. Datos importantes acerca de Abdías, y ahí está, eso no lo vamos a leer, ustedes lo leen después, eso no es tan importante ahora. La palabra clave, la justicia retributiva de Dios. Capítulo clave, no hay división en los capítulos, eso ya son información. Vamos al contenido. Consideraciones especiales acerca de Abdías. En base de la fecha dada anteriormente, el ministerio de Abdías tuvo lugar durante el reinado de Joram, rey de Judá. Joram fue un rey señaladamente malvado, según 2 de Crónicas 21, 1 al 7. Fue por su maldad que Dios permitió que Edom se rebelase. En ese mismo capítulo 21 de 2 de Crónicas, versículo 8 dice eso. No obstante, Dios tuvo a Edom por responsable del mal que algún tiempo después causó a Judá. Resumen de Abdías. El tema que trata este profeta es el juicio que se avecina sobre Edom. Debido a los dos pecados de Edom, de soberbia, 1:3, o sea, capítulo 1, versículo 3 es un solo capítulo, y del daño afligido a Judá, 1:10, serían juzgados sin remisión debido a la inexpugnable natural que tenía Edom por los estrechos desfiladeros y acantilados de su ciudad capital, o sea, Petra. Estaban confiados en que no serían nunca destruidos. Pero Dios, por medio de Abdías, describe de manera vívida lo absoluto de la destrucción que se les echa encima. Los versículos 5 y 6. Edom iba a descubrir, cuando llegase su angustia, que sus aliados no acudirían en su ayuda, 1:7. Ya era cosa mala que una nación atacase al pueblo de Dios, pero que lo hiciese un pariente de sangre era mucho peor, según los versos 10 al 14. Y eso atraería sobre ellos el juicio de Dios. Mirando más allá al gran periodo de la tribulación, Abdías declara que Edom y las otras naciones serán severamente juzgadas, según los versos 15 y 16. Pero Dios preservará a Israel dándole toda la tierra prometida a Abraham, incluyendo tierra ocupada por los edomitas, según los versículos del 15 al 21. Es bueno que sepan ustedes que Petra era una ciudad que estaba en una montaña bien elevada, como dice ahí, en medio de desfiladeros y acantilados. Y ellos pensaban, era muy difícil llegar allá arriba. Era una ciudad en medio de rocas y montañas en la parte de arriba. Ellos se sentían muy, muy seguros allá. Era muy difícil tomar la ciudad. Pero el profeta dice ahí que no importa dónde Edom se metiera, si sube al cielo, ahí estoy yo. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 2 dice, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón
te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Porque estaba allá arriba. O sea, ellos se sentían muy seguros en sus alturas, pero Dios dice, no importa, yo subo allá y yo te bajo de allá. Sí. Era muy complicado. Algunos precipicios aledaños alcanzan hasta 600 metros de altura. Era muy difícil llegar a Petra, pero Dios dice que los iba a bajar de allí y así mismo sucedió. Muy bien, vamos a continuar porque no tenemos mucho tiempo, nos da pena que tengamos que estudiar así, pero es un resumen más o menos. Pasemos a Joel. Joel también es otro que no da datos y se hace muy difícil ubicar la fecha. Entonces hay que estudiar ciertas cosas. Muy bien, lo tienen. Miren cómo comienza el libro. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Penuel. Y no dice más nada. Así que es muy difícil saber en qué tiempo escribió. Entonces vamos a estudiar lo que dice aquí este autor. Introducción a Joel. Paternidad y fecha de Joel. El autor se identifica como Joel, hijo de Petuel. 1:1, capítulo 1, versículo 1. Aparte de esa breve declaración, casi no se sabe nada acerca del personaje mismo. Su nombre significa Jehová es Dios. Es probable que no fuese sacerdote, porque se dirige a los sacerdotes como una clase a la que él no pertenecía, según el capítulo 2, versículo 17. A esta profecía se le asigna una fecha del 830 a.C. Por cuanto Joel no da una fecha de su ministerio por el reinado de ningún rey, es algo difícil dar una fecha exacta. Sin embargo, se puede establecer una fecha general comparando Joel con Amós. Es evidente que la profecía de Joel había sido dada y ampliamente recibida para el tiempo en que Amós dio su mensaje. La profecía de Amós puede ser datada con una cierta exactitud. Amós 1:1 en el año 760, ya vamos a ver cuando estudiamos a Amós. Comparando a Joel con Amós, se hace evidente que Amós tomó la clave de su profecía de las mismas palabras finales de la profecía de Joel. En otras palabras, hay pensamientos similares entre los dos. Algunos piensan que uno citó al otro, entonces eso hace relacionarlo con Amós. Todo el sentido del pensamiento de Amós depende de que sus oyentes reconociesen las palabras de Joel. Amós 1:2 y Joel 3:16. Después ustedes lo comparan. También Amós 9:13 y Joel 3:18. Hay pensamientos similares y eso hace que hay una relación en cuanto al tiempo que ambos profetizaron. Como resultado de esa comparación, Joel es datado alrededor del 830 a.C., haciendo así de él uno de los primeros profetas. Propósito de Joel. El mensaje de Joel se dirige al reino meridional de Judá, o sea, al sur, a la casa de David. Hay pocas dudas de que estaba viviendo en el centro del culto público de Dios, o sea, Jerusalén. Se dirige a los sacerdotes como que estuviesen presentes. Capítulo 2, versículo 17. Se refiere en varias ocasiones a Sión, Jerusalén y Judá. Capítulo 2, el 1 y el 15. Por eso les dije la semana pasada que cuando leyeran los textos, yo no puedo detenerme porque no terminaríamos. Cuando menciona a Israel en 3 ocasiones, se refiere al pueblo de Dios como un todo y no al reino del norte. Esas son cosas que hacen a los estudiosos
pues deducir ciertas cosas en cuanto al libro de Joel. Muy bien, ahí está la división del libro bosquejo básico de Joel, la visitación histórica, capítulo 1, y la revelación profética, capítulos 2 y 3. Datos importantes acerca de Joel, son datos que ustedes pueden leer después, no me voy a detener ahí. Y vamos a hablar de las consideraciones especiales acerca de Joel. En base de la fecha, o sea, partiendo de esa fecha, 830 a.C., Joel ejerció su ministerio en los tiempos de Joás, rey de Judá. Este fue un rey piadoso que fue apoyado e instruido por el sacerdote Joiada, un gran hombre de Dios. Según Segunda de Crónicas 23, 1 al 24, del 23, 1 al 24, 14. Judá había sobrevivido al reinado de la malvada reina Atalía, pero después de su muerte en manos de Joiada, la nación de Israel prosperó espiritualmente. Sin embargo, al morir el piadoso sacerdote Joiada, Joás y Judá perdieron su fervor por lo que respectaba al Señor. Fue quizá después de la muerte de Joiada que Dios envió a Joel a Judá con sus advertencias. Segunda de Crónicas 24, 15 al 22. Si ustedes recuerdan que Josafat hizo alianza con la casa de Acab y le dio a su hijo a la hija de Acab. Y ahí comenzó una mezcla entre los dos, un parentesco entre las dos naciones, un gran error. Entonces, ¿qué pasó? Cuando murió Ocosías, que era nieto de esta mujer de Atalía, que lo mató Jehú cuando acabó con toda la casa de Acab. ¿Recuerdan ustedes? Que en realidad Ocosías estaba visitando a su primo allá, el hijo de Acab. Entonces Jehú lo encontró y lo mató. Y Atalía, que era la abuela, entonces ¿qué hizo? Ella mató a todos los descendientes de la casa de David. Y la hermana de Joás, que era un niño, Joás, el único sobreviviente fue Joás, un niño, tenía como 6 años, y lo escondió en el templo. Después el sumo sacerdote, Joiada, lo sacó públicamente, convocó a los sacerdotes y mató a Atalía. En ese tiempo reinó, se cree que desarrolló su ministerio el profeta Joel. ¿De acuerdo? Ya están ubicados históricamente. Resumen de Joel. El tema del mensaje de Joel es el día de Jehová. Dice, como sucede con muchos de los profetas que hablaron de un juicio venidero, el mensaje de Joel se aplicaba a la nación de su tiempo, así como al futuro gran día de juicio, la tribulación. Esa es la interpretación de este autor y de otros también. La primera gran división del libro habla de incidentes históricos recientes, o sea, del capítulo 1, del 1 al 20, habla en el contexto de sus días. En primer lugar, Joel describe la desolación, pasamos la página, sin precedentes de la tierra causada por una gran plaga de langostas, según el capítulo 1 del 2 al 4. Usando 4 descripciones poéticas de las langostas, predicó al pueblo de Judá sobre las devastaciones de una futura invasión militar de su tierra. Luego describió otras desolaciones del pasado reciente, recordándoles una sequía que habían vivido, según capítulo 1 del 15 al 20. Esta sequía había venido en el tiempo de la cosecha y por lo tanto tuvo un gran impacto sobre toda la nación. El pueblo de Israel debería haber recordado que siempre que la tierra sufría, habían de considerar ese hecho como una acción disciplinaria del Señor. Deuteronomio
11, 10 al 17, 28, 15, 23 y 24, Levítico 26, 14 al 21. Joel exhortó a la ebria nación a que se desembriagara y lamentara y llorara a causa de estos acontecimientos. En todas esas palabras, él comienza hablando de una plaga de langostas y después lo compara con una invasión que va a venir de un gran ejército. Y usa esa metáfora, esa comparación, y describe increíblemente el efecto devastador de una invasión de langostas. Para que tengan ustedes una idea, esos animales a veces eran millones, algunos hablan hasta de 60 millones, que venían y entraban y devastaban todo. Era terrible una plaga de langostas. Muy bien, entonces el profeta toma, como dice ahí, algo que pasó, una plaga que hubo en el pasado y aplica todo eso, siempre hablando del juicio de Dios. Joel es uno de los profetas que habla más del juicio de Dios, habla de la venida del Espíritu Santo y de los días finales. Seguimos. En la segunda sección principal de la profecía, Joel se basa en los acontecimientos pasados y mira hacia el futuro. Capítulo 2, del 1 al 3, 21. Lo que hicieron las langostas y la sequía en el pasado es lo que harán los hombres en el futuro, según el 2, capítulo 2, del 1 al 11. Pero eso es bueno estudiar eso leyéndolo, pero no tenemos el tiempo. Pero ustedes lo van a leer. Ya leyeron, pero estudienlo bien, tienen todo el verano para hacer eso. Sin embargo, esta disciplina de Dios, en la cual usaría a un ejército extranjero, podía evitarse con el arrepentimiento. Él hace un llamado tremendo al arrepentimiento. Desde la puerta hasta el altar lloren los ministros de Jehová y digan perdona a Jehová a tu pueblo. Es poderoso, un lenguaje muy elevado. Y Joel es un profeta que le debemos mucho para poder entender muchas cosas. Si la nación tan solo respondía a la invitación de Dios al arrepentimiento y oraba y confesaba su pecado, Dios escucharía, según los versos del capítulo 2, del 12 al 17. Esto se debe a la naturaleza llena de gracia y compasiva de Dios en el 2:13. Y vean a Éxodo 34, 6 al 7. Dios es misericordioso. Es evidente en el mensaje de Joel que Judá sería posteriormente invadida y derrotada, pero también totalmente restaurada al final. Habla de las dos cosas, de la devastación, lo que iba a venir a Judá, y después la restauración. Joel 2, 28 al 32 es un significativo pasaje, porque Pedro se refirió a él en su sermón el día del Pentecostés, cuando estaban diciendo que estaban borrachos, los 120 en el aposento alto. Pedro se levantó y dijo, ellos no pueden estar borrachos porque es la hora tercera, o sea, las 9 de la mañana. El que se emborracha de noche. Esto es lo que profetizó el profeta Joel. He aquí, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes verán visiones, y los niños sueños, y sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu, dice el Señor. Y eso lo dice Joel, y Pedro lo cita aplicándolo como un cumplimiento del día del Pentecostés. También eso se cree que va a acontecer al final de los días con Israel. Acuérdense que cuando habla del nuevo pacto, tanto en Jeremías como en Ezequiel, y dice que aquí vienen días, dice el Señor, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y este es el pacto que haré con ellos después de estos días. Dice, pondré mis leyes en su corazón y todos me temerán, y nadie tendrá que decir al otro, conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde mayor hasta el menor. Y habla de darles a los hebreos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Eso es una promesa para Israel, pero se cumplió con la iglesia en el nuevo pacto con Cristo. Israel lo dejaron en stand-by. O sea, al final de los días, lo que se cumplió en nosotros, ya el nuevo pacto se va a cumplir en ellos. Igualmente el derramamiento del Espíritu Santo, primero
se ha cumplido en la iglesia. Y al final de los días, cuando Israel se vuelva a Dios, Dios le dará un Pentecostés también a Israel. ¿Entienden? Muy bien. Los profetas hablaban cosas concernientes a sus días, hablaban a sus contemporáneos, pero Dios los inspiraba para también aplicarlo al futuro y profetizaban para la posteridad. Dice, el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés no fue el cumplimiento de la profecía de Joel, sino un anuncio de su venida en el día de Jehová del tiempo del fin, lo que yo les decía. En esta presente dispensación, la iglesia de Jesucristo ha recibido los múltiples ministerios del Espíritu Santo como nunca antes. Así que ese derramamiento vendrá también sobre la iglesia, pero más sobre Israel. Eso fue lo que dijo Pedro. A vosotros fueron hechas las promesas y a vuestros hijos, dijo Pedro. Pero incluso este derramamiento es solo un cumplimiento parcial de Joel 2 y de los acontecimientos del día de Jehová, entre comillas. Lo que se menciona de manera breve en Joel 2, 30 y 31, se expande y detalla en las descripciones de Apocalipsis 6, 8, 9 y 16. En Joel 3 se hace énfasis en la gran batalla del tiempo del fin que hará posible la restauración final de Israel y las bendiciones del reinado del Mesías. Aunque esta batalla final y culminante se conoce generalmente como Armagedón, Apocalipsis 14, entre paréntesis, que emplea imágenes de Joel 3, 12 y 13. Cerramos el paréntesis. Dice que el área geográfica es muchísimo mayor que la región que rodea a Megido. Dice Megido. Por tanto, el valle de Josafat, que lo menciona Joel, que dice que allí Dios va a reunir las naciones, dice que queda junto a Jerusalén, está incluido en esta gran batalla. Pero una vez termine el juicio, vendrá la bendición. Capítulo 3, 3 y 18. Eso lo vamos a leer porque eso es muy lindo. Capítulo 3, 18. 3, 16 al 18. Dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Y sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y estará una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá. Ven ustedes que eso tiene relación con lo que dijo Abdías. Porque derramaron en su tierra sangre inocente. Por eso lo relacionan con Abdías, con Joel. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación en generación. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Algo muy hermoso y poderoso. Amén. Seguimos, no tenemos tiempo, la verdad, nos da mucha pena. Seguimos, el día de Jehová. Joel, al igual que otros profetas, usa la expresión, entre comillas, el día de Jehová. Se usa en Abdías 15, Joel 1, 15, 2, 1, 11 y 31 y 3, 14. Amós 5, 18 y en una docena de otros lugares. Además, se puede encontrar más de 75 veces en el Antiguo Testamento la frase, entre comillas, aquel día, o el gran día, o el día en referencia a este gran tiempo futuro de la actividad de Dios. Este término enfatiza la idea del día como un tiempo de intenso juicio.
Es un tiempo en que Dios entra en juicio con las naciones incrédulas de la tierra para tratar con sus pecados y para vengarse a sí mismo y a su pueblo. Según Joel 3:8, Isaías 34:2. Es un tiempo en que el poder de Dios se exhibe en formas imponentes y únicas, según Joel 2:30 y 31. Pero aunque el énfasis del día de Jehová se hace sobre los juicios de Dios, entre paréntesis, los cuales se concentrarían en el tiempo conocido comúnmente como la tribulación, también incluye la idea de bendición. El día de Jehová se extiende más allá de la tribulación para incluir el reino milenial. Incluye los aspectos de bendición y restauración que son parte del reinado del Mesías, según Isaías 35, 1 al 5, Joel 2:32 y 3:1, Zacarías 3:12 y 13, segunda de Pedro 3:10 al 13. El contexto donde se encuentra la frase determina qué aspecto del día está a la vista. Es un comentario acerca del libro de Joel. Fíjense cómo Joel habla de, no puedo pasar por alto este pensamiento de restauración. Miren, comencemos con el 2:18. Dice, 2:18 en adelante, Jehová solícito por su tierra, eso es si hay un arrepentimiento, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Qué lindo, si hay un arrepentimiento. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Y desierta su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. El juicio a los enemigos de su pueblo. Ahora miren lo que dice a su pueblo. Tierra, acuérdense que él habla de sequía, habla de plagas, y ahora está hablando de restauración. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras, o sea, los campos se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército, miren cómo lleva la plaga, que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Den un aplauso al Señor si puede. Pasemos ahora a Jonás. Busquen a Jonás. Búsquenlo en la Biblia, ¿ok? A Jonás. Fíjense cómo comienza su libro, Jonás. Solamente dice, 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Muy bien, dice, paternidad y fecha de Jonás. Este es el mensaje de Jonás, el hijo de Amitai, 1:1, que era profeta de Dios en el reino del norte, Israel. Este texto lo vamos a leer, es muy importante. Segunda de Reyes 14:25. Este texto es de oro en cuanto al libro de Jonás. ¿Por qué? Dice, hablando de Jeroboam II, él restauró los límites de Israel
desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Efer. Este texto es de oro porque hace una referencia histórica acerca de Jonás. Es la única otra referencia en el Antiguo Testamento acerca de Jonás. Y esto es una evidencia de que Jonás existió, de que era un profeta, porque ha habido mucha discusión. Ustedes saben que los llamados críticos, todo lo que le huele a milagro, le buscan defectos y buscan pruebas para decir que no lo escribió que fue en otro tiempo. Eso es muy común. O sea, la incredulidad la justifica. Por eso es que usted tiene que tener mucho cuidado cuando lee libros. Inclusive muchos conservadores de Dios se dejan influenciar por eso. Ya van a ver cuando lleguemos a Isaías, por ejemplo, todo lo que es milagroso, todo lo que anuncia futuro y se cumple, entonces ellos le buscan que fue escrito después, que por eso profetizó. Es increíble. Entonces, de Jonás se dice, primeramente, dicen que es un libro metafórico, que es alegórico, que en realidad eso no existió, eso nunca pasó, claro, por los milagros que hay en el libro, por eso. Pero ya ven ustedes que él es un personaje histórico y así él se presenta en el libro. Además, Jesús lo comparó y habló de Jonás como de un personaje histórico. Recuerdan ustedes que dijo que así como Jonás duró 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre. O sea, hay muchas referencias. Indiscutiblemente el libro es histórico. Vamos a leer aquí, dice aquí, este es el mensaje de Jonás, hijo de Amitai, 1:1, que era profeta de Dios en el reino del norte, o sea, Israel. Segunda de Reyes 14:25. Por cuanto Jonás ejerció su ministerio para el Señor durante el reinado del rey de Israel, Jeroboam II, su mensaje se data en el año 780 antes de Cristo. Acuérdense que el tiempo, ese es muy importante porque este hombre, Jeroboam II, reinó más de 40 años o más. Y durante su tiempo profetizaron Amós, Oseas, Jonás, y es muy importante porque era un tiempo de gran prosperidad en Israel. El hombre llevó el reino, él recuperó los territorios que los enemigos, en caso de los asirios y otros pueblos habían tomado, que eran en el tiempo de David, pertenecían a la nación hebrea. Entonces, era un tiempo de mucha prosperidad económica también. Y en este tiempo profetizó Jonás, aunque Jonás profetizó para Nínive. Muy bien, propósito de Jonás. Este libro revela que Dios deseaba la salvación de los gentiles y que les extendía su gracia. Aunque Dios había establecido una relación de pacto solamente con Israel, no abandonó al resto de la humanidad. El mensaje de Jonás se dirigió a la poderosa nación de Asiria, que tenía como capital a Nínive, entre paréntesis, y ahí él cita una discusión que tiene que ver con su mismo libro. Después ahí habla un bosquejo del libro, que no viene al caso, ustedes lo estudian después. Vamos a continuar porque no tenemos mucho tiempo. Entremos a las consideraciones especiales acerca de Jonás. Jonás profetizó en el reino del norte durante el próspero reinado de Jeroboam II. Segunda de Reyes 14:23. Dios llamó a Jonás, dice, que fuese con su palabra de juicio a Nínive. Los brutales asirios, porque eran bien crueles, con su potente máquina de guerra, eran odiados y temidos por muchas naciones, incluyendo Israel. Jonás, que era un israelita patriota, también odiaba a este poder gentil. Su odio se mezcló con su temor de que Dios pudiese ser misericordioso para con los asirios, haciéndole resistirse el mandamiento de Dios de ir allá. O sea, él, prejuiciado contra los asirios porque eran crueles, pues no quería que Dios tuviera misericordia de ellos y por eso no quería ir. Nínive, él mismo lo dijo, que por eso no fue. Nínive era una ciudad grande, Jonás 4:11, fuertemente fortificada.
Las murallas y una serie de fosos hacían que esta ciudad fuese casi inexpugnable. Su ejército era conocido por su potencia, disciplina y ferocidad. ¿Por qué pues iban ellos a arrepentirse cuando un profeta israelita entrase en su ciudad? Puede que las gentes de Nínive comenzasen a buscar al Dios verdadero a la luz de las varias plagas que habían azotado la ciudad y un eclipse total de sol que hubo en esos días. Estos acontecimientos pueden bien ser considerados como señales de un juicio venidero. Si esta suposición es correcta, entonces Nínive estaba preparada cuando Jonás llegó a las puertas de la ciudad. Fíjense, este es el comentario que hace en la introducción de mi Biblia. Lo voy a leer antes porque es muy importante. En cuanto dice pregunta, ¿historia o alegoría? Algunos opinan que este libro es una alegoría, o sea, algo simbólico, escrita por allá, por el 430, fíjense, 4 siglos después, para contrastar el exclusivismo de Esdras y Nehemías. Fíjense, que un judío va a escribir un libro de Jonás para contrarrestar a Nehemías y a Esdras. En ese caso no sería inspirado el libro. Fíjense que es ridiculez. Porque naturalmente 430 es una fecha que durante el tiempo de ellos dos, que fue escrito para contrarrestar el nacionalismo de ellos, que hablaron mucho del exclusivismo hebreo. Según este punto de vista, Jonás, escúchenme la simbología, según este punto de vista, Jonás representa al Israel desobediente, el mar representa a los gentiles, el gran pez a Babilonia, y los 3 días en el vientre del gran pez al cautiverio de los judíos en Babilonia. Fíjense qué ridículo es. ¿Creen ustedes que un autor hebreo, y los judíos lo van a poner en el canon, que está contradiciendo a Esdras y a Nehemías? Eso es una cosa ridícula, hermano. Aunque el libro habla de un personaje histórico y está escrito históricamente, no es alegórico. Dice, yo corría de la palabra de Jehová, y habla de lugares geográficos. Yo me fui a Tarsis, o sea, y habla de Jope, Tarsis, o sea, lugares históricos, todo histórico. ¿Cómo puede ser alegórico? Eso no significa que usted no puede enseñar alegorías del libro. Claro que en todos los libros de la Biblia hay alegorías, pero el libro es histórico. Según Segunda de Reyes 14:25, sin embargo, Jonás no solo fue un personaje real, sino también un profeta acreditado procedente de Gat-Efer, cerca de Nazaret. Además, Jesucristo trató la experiencia de Jonás en el vientre de gran pez como un suceso histórico. Mateo 12, 39 al 41. El libro de Jonás, al leerse, da muestras de ser un relato histórico. Esto, por supuesto, no pasa por alto la presencia de lecciones tipológicas ilustradas por los incidentes históricos. Muy bien. Escuchen esto que es importante. La época. En Segunda de Reyes 14:27, Jonás es relacionado con el reinado de Jeroboam II de Israel, que él gobernó entre los años 793 a 753, que había restablecido con éxito el dominio de Israel sobre la mayor parte del territorio al norte de Judá, previamente controlado por David y Salomón. Ninguna inscripción asiria menciona un avivamiento religioso tal como el que se describe en este libro, el libro de Jonás. Sin embargo, escuchen estos 2 datos. Sin embargo, durante el reinado de Adad Nirari III, que fue un rey de Asiria, que reinó entre los años 810 al 783, que fue en el tiempo de Jonás, hubo un intento hacia el monoteísmo. O sea que los asirios se estaban convirtiendo a un solo Dios. Y fue en el tiempo de Jonás. No puede ser una coincidencia. Lo cual pudo haber sido el resultado de la predicación de Jonás. Escuchen, el avivamiento pudo haber ocurrido en los días de
Asur-Adán III, que reinó entre los años 771 a 754, también en el tiempo de Jonás. La plaga del año 765, hubo una plaga en ese tiempo, en el tiempo de Jonás hubo una plaga allí. El eclipse solar en el 763, justamente. Y una segunda plaga que brotó en el 759. Fueron sucesos del tipo considerados en la antigüedad como evidencias del juicio divino y pudieron haber preparado al pueblo para recibir el mensaje de Jonás. O sea, hay muchas cosas históricas que coinciden con el tiempo de Jonás. Estas son cosas que los antiguos veían eso y inmediatamente se vestían de saco y ceniza, como pasó con el rey. Muy bien, seguimos. Yo creo que ya con eso que yo le leí, ustedes pueden, todos los demás aquí repite eso. Muy bien. Todos los demás dice lo mismo. A mí lo que me interesa es esta parte del libro, porque ustedes conocen bien el libro de Jonás. No voy a detenerme ya ahí, porque todo lo que repite es acerca de el mensaje del libro, que él se escapó de Dios y todas las cosas que ustedes saben ya eso. No voy a detener. Esto lo leí porque esto es muy importante, mis amados. Dice aquí, el libro registra una serie de milagros, la calma de la tempestad en el mar, evitando que los marinos pereciesen. 1.15. La provisión del gran pez y la preservación de la vida de Jonás en el vientre. 1.17. La devolución de Jonás a la tierra, 2.10. La preparación de la calabacera, 4.6. El gusano, 4.7. Y el viento, 4.8. Y la salvación de muchos ninivitas. Eso resume todo y se lo dije ahí con pocas palabras. Muy bien. El mensaje de Jonás, escuchen. El mismo Jonás lo dice. En el capítulo 2, cuál es el pecado de él y el pecado que Dios quería pues contrarrestar entre los hebreos. En el capítulo 2, Jonás, cuando estaba en el vientre del pez, oró a Dios. No voy a leer toda la oración de él, pero miren lo que dice al final. Dice el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza le ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, o sea, obedecer a Dios. La salvación es de Jehová. Él condena las vanidades ilusorias y dice que los que siguen las vanidades ilusorias como él, su misericordia abandonan. O sea, Jonás, en un sentido, se rebela contra la misericordia de Dios. Es un judío que odia a los gentiles y que cree que solamente los judíos son dignos de gracia o misericordia. Por eso se resiste al llamado de Dios, de ir a Nínive. Y después que Nínive se arrepiente, se sienta ya en la calabacera a esperar el juicio de Dios. Dios le hace una calabacera y lo cubre con una sombrilla de playa para no dañarle la calva al profeta. Y él estaba muy feliz con su calabacera, esperando que el juicio cayera sobre Nínive. ¿Qué hace Dios? Para darle una enseñanza. Dios entonces manda un gusano, se come la calabacera, la destruye, y Jonás se enoja porque ahora el sol lo está fatigando. Entonces, la enseñanza de Dios la enseñanza es breve, dice, tú no creaste esa calabacera. Sin embargo, esa calabacera te dio sombra. Y tú la apreciabas porque te daba sombra. Pero tú no la creaste. A ti no te importaba esa calabacera, salvo que te beneficiabas de ella. ¿Tú crees? Yo soy el creador de los ninivitas. Ahí hay 120,000 personas que se creen que eran niños y animales que yo voy a destruir. Yo los voy a destruir. Yo fui el creador de ellos.
¿No tengo yo que tener misericordia? Tuviste tu misericordia de calabacera, solamente te interesó que ella te servía. Pero ahora que no te sirve, tú estás enojado. Estás diciendo, tanto que tú te amas a ti mismo. ¿No voy yo a amar lo que yo he creado? Ese es el mensaje. Así termina la reprensión a Jonás. Miren la última, miren la reprensión a Jonás. El capítulo 4 dice, 4:8, aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, era un malcriado, diciendo, un egocéntrico, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho enojo, hasta la muerte. Ok. No, así fue que habló. Estaba enojado. Y dijo Jehová, escuche bien, dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, está hablando de él como creador, en que espacio de una noche nació y un espacio de otra noche pereció. Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y eso es una ironía cuando habla de los animales. Posiblemente le está diciendo, tú eres un animal también. No, es irónico, porque Dios está pensando en los animales también. Le está mandando una ironía. Le está mandando, con ironía le está dando un mensaje de reprensión. Y no deja de ser una reprensión al nacionalismo judío. Lo es. No, yo no dudo que el libro tenía ese propósito de parte de Dios, no del autor. Porque el autor, que es Jonás, se revela justamente contra eso. Y déjame decirle una cosa. Lo único bueno de Jonás, y lo hizo obligado, fue que escribió el libro para hablar de su vergüenza. Eso lo digo yo, no lo he leído en ninguna parte. Ahora mismo me lo revela Dios. Lo único bueno de él fue que se atrevió a escribir el libro con una reprensión a su carnalidad. Pero lo hizo porque Dios le dijo, tú tienes que escribir, si no, no lo haces. Fíjense cómo Dios impone a todo lo malo del hombre. Pasemos a Amós. Amós es después de Joel. Y Joel es después de Oseas. Vamos a Amós. Amós es un libro muy interesante. A ver cómo el Señor nos ayuda a estudiar a Amós. ¿Lo tienen? Vamos a ver lo que dice él comenzando su libro. 1:1 de Amós. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, ese es Jeroboam II, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo Jehová rugirá de Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Este hombre es fácil estudiarlo porque él dice de dónde es él, un pastor de Tecoa, y habla de un terremoto que fue en los días de Usías, muy famoso ese terremoto. Muy bien, el contexto de Amós es muy interesante porque estos 2 reyes reinaron muchos años. Jeroboam II reinó como 45 años y Usías como 50 años, porque Dios lo hizo leproso porque entró al templo
porque quería ser sacerdote, o sea, tomar el lugar de un sacerdote, y Dios lo hizo leproso y murió leproso, pero su hijo ocupó el trono. Pero el hijo estaba como corregente, sustituyendo a su padre, pero el rey oficial era Usías. ¿Qué pasa? Después Acab tuvo una batalla que yo estudié con ustedes, una batalla donde él salió, recuerdan ustedes, con 10,000 soldados y yo no me acuerdo como 800 carros, que era demasiado el arsenal militar, recuerdan ustedes, y peleó contra Salmanasar III con un grupo de pueblos se unió a él, estaba a Siria y otros pueblos pelearon contra Salmanasar, y hubo dos, o sea, la batalla tiene un nombre, pero hubo varias batallas en la guerra, y Siria logró imponerse y controlar a los asirios, a Salmanasar. Y entonces, durante ese tiempo, los asirios estuvieron tranquilos debido al resultado de esta batalla. Y fíjense, eso lo usó Dios para que Usías en Judá se fortaleciera. Usías hizo instrumentos de guerra, muchas cosas tremendas. Y también Jeroboam II. Ahí ellos reconquistaron, porque los asirios estaban calmados. Dios los tenía calmados allá. Entonces Dios aprovechó y ambos reinos se fortalecieron y había mucha prosperidad en ambos lados, pero especialmente en el lado del norte de Jeroboam. Y es muy importante porque a la vez que había mucha prosperidad, había muchos pecados y mucha explotación de los pobres. Van a ver ahora el contexto. Dice aquí, paternidad y fecha de Amós. Evidentemente Amós era un personaje humilde que había pasado la mayor parte de su vida cuidando las ovejas de otros y cultivando el fruto del sicómoro. No había sido instruido en ninguna de las escuelas de los profetas que habían sido iniciadas por Samuel. Eso lo dice Amós 1:1, pero en el 7, 14 y 15. Él dice que él no es profeta ni es hijo de profeta. Vamos a leer el 7. Si lo proyectan allí, lo leemos rápido. Amós 7, 14 y 15. Leamos el 14 primero. Entonces respondió Amós y le dijo a Amasías, que era sacerdote, sumo sacerdote, y que le dijo que no profetizara sobre el reino del norte, porque Amós no pertenecía. Amós era de Judá y Dios lo mandó al norte. Y él dijo, sal de aquí, que tú no eres de aquí. Aquí reina Jeroboam. Ese es tu territorio, tú sales de acá. Tú no eres profeta, le dijo. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así que yo no tengo título, pero Dios me envió. Yo no soy de aquí, pero Dios me envió. Amén. Y le profetizó a él, a Amasías, y le dijo que su mujer iba a ser prostituta. Entonces, no lo dice el libro, pero seguro que se cumplió. Dice, era de la ciudad meridional de Tecoa, que estaba situada a unas 12 millas, o sea, unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén, y que era una ciudad militar para proteger a Jerusalén. Amós 1:1 y 2, Amós 1:1 y Segunda de Crónicas 11:6. Amós data su ministerio por el reinado del rey Usías de Judá y de Jeroboam II de Israel. Usías reinó desde el 787 al 735 a.C. y Jeroboam II reinó desde el 790 a 749 a.C. Por ello se asigna a Amós una fecha del 760. Eso es aproximado antes de Cristo. Propósito de Amós. En los días de Amós, el reino del norte, Israel, seguía estando profundamente involucrado en su culto a los becerros de oro. Dame su atención acá. Ustedes saben que Jeroboam primero, no Jeroboam segundo.
cuando el reino se dividió después de la muerte de Salomón, en el año 931, estoy repasando historia, amén, Jeroboam primero, no este segundo, Jeroboam primero, hizo 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel. Dan es la parte norte, Betel en el sur, para que los judíos no vayan a Jerusalén a adorar, o sea, los israelitas, y así él no perder su reino. Y estos becerros fueron la caída, por eso se repite como un estribillo, hablando de los reyes, de los reyes de Israel. Y este hizo lo malo delante de Jehová, como Jeroboam, el cual hizo pecar a Israel. Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En el tiempo de Amós, que fue tiempo después, todavía seguían los 2 becerros. Así que Amós y Oseas hablan fuertemente de estos 2 becerros, estos 2 lugares de adoración, que fue en realidad lo que constituyó el gran pecado del reino del norte y que también le trajo consigo el juicio de la destrucción de la nación en el 722. ¿Recuerdan ustedes? Muy bien. Hablemos entonces del propósito de Amós. Dice, en los días de Amós, vuelvo a leer, el reino del norte, Israel, seguía estando profundamente involucrado en su culto a los becerros de oro. Aunque Amós era de una ciudad en el reino del sur, Judá, Dios le escogió para que fuese al reino del norte, para que predicase su mensaje de juicio venidero. Algo de aquel mensaje fue proclamado en la corrompida ciudad de Betel, que era uno de los centros del culto al becerro, según capítulo 7 del 10 al 17. Después habla del bosquejo del libro, que no nos incumbe a nosotros ahora, porque no estamos haciendo un estudio minucioso. Miren la página. Muy bien. Habla de datos importantes acerca de Amós, que no vamos a estudiar. Consideraciones especiales acerca de Amós. El reino del norte, Israel, bajo el reinado de Jeroboam II, se había vuelto rico y próspero, debido al temporal equilibrio de poder en el mundo, lo que les dije. Se habían encontrado relativamente libres de guerras y por ello habían gozado de una situación apacible, debido a que Asiria, que era la amenaza, tenía problemas internos allá y los asirios estaban aplacados, tranquilos. Eso le dio oportunidad a los 2 reinos, al sur y norte, de prosperar. La nación se había vuelto desvergonzada en sus idolatrías y corrupción moral al establecerse en el reino del norte el culto al becerro y a la idolatría cananea. Acuérdense que la prosperidad está ligada a la desviación. Tristemente, por eso Jesús hizo tanto énfasis del peligro de las riquezas, porque el hombre, cuando tiene riquezas, confía en ella, se ata a ella, depende de ella y se olvida de Dios. Y eso fue lo que aconteció justamente en ese tiempo. Se corrompen más y se ríen de los profetas, porque especialmente Israel interpretaba que si yo estoy en prosperidad es porque Dios me está bendiciendo, porque Dios está contento conmigo. Es el gran error. Y hoy se predica mucho eso. La prosperidad material solo hizo empeorar la situación. El pueblo estaba caracterizado por las riquezas, la dejadez moral y la indiferencia religiosa. Fue tarea de Amós y posteriormente de Oseas intentar detener la malvada Israel en su pendiente hacia la ruina y volver la nación al Señor. Amós predicó un enérgico mensaje de reprensión y de juicio. Fíjense, yo creo que van a ver que durante este profeta fue que más hubo profecías. Ahí estaba Jonás, ahí estaba Oseas, ahí estaba Amós, y van a ver. Fíjate que Dios quiso evitarle la destrucción al reino del norte. Acuérdense que Amós profetizó, ahí está el año, en el 760,
Y la caída de Samaria, la destrucción fue en 722. Quiere decir, unos 38 años antes. Ahí estaba Oseas y Amós. Y Dios tratando de evitar, que Dios es bueno, ¿no? Tratando de evitar la destrucción. Mandó a los profetas, pero se endurecieron. Seguimos. Resumen de Amós. La primera sección del mensaje de Amós, del 1:1 al 2:16, describe al profeta pronunciando juicios sobre 6 naciones ubicadas alrededor de Israel. Dios pronunció juicio sobre estas naciones por sus muchos pecados, especialmente aquellos que herían al pueblo mismo de Dios. La frase por 3 pecados y por el cuarto enfatiza la multiplicidad de sus pecados. A 6 naciones, fíjense al principio, él dirige el mensaje diciendo, miren ustedes lo interesante de esto. Solamente voy a leer rapidito aquí. Miren el 1:3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Y dice cuáles eran los pecados. Pasa a Filistea, versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, que era una ciudad filistea, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y ahí habla entonces de los pecados. De Tiro. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y habla de los pecados de Tiro. El 11. Edom. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y dice cuáles son los pecados. Amón. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y habla de los pecados. Referente a Moab, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo. Habla de los pecados. Ahora mire, deja de último a Judá y termina con Israel. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Está hablando de lo que iba a venir cuando Nabucodonosor entrara. Acuérdense que Nabucodonosor quemó en el 586 y él está hablando en el 760. Le voy a decir, bajando de 760 a 700 son 40 años. Y 100 años más son 140. Y 15 años más son 155 años antes. Él habló de la destrucción de Jerusalén. Terrible esto. Ahora miren cómo habla de Israel. El 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Escuchen ahora. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Miren, a pesar de toda la prosperidad, explotaron a los pobres sin misericordia. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Estaban prostituidos sin fin. Dice, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. ¿Saben lo que significa eso? Ahí, lo que está hablando ahí sobre las ropas empeñadas se acuestan. Porque, escuchen, mire la idea de esto. La ley de Moisés, cuando una persona hacía un préstamo y no podía pagar, o sea, como garantía, la persona le daba su ropa, su túnica. Después que pagaba, se le devolvía la túnica. Esta gente aquí, hermano, se acostaban junto a la ropa y no se la devolvían a los pobres. Así que lo daban desnudos. Naturalmente, explotando a los pobres no podían pagar. Al no podía pagar se quedaban con la ropa, que era lo básico, la túnica.
Era terrible. Ahora miren el juicio. Yo destruiré delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros. Y sigue hablando ahí del juicio de Dios contra ellos. Pero ahora no viene el caso. Seguimos, no tenemos mucho tiempo. Pero ustedes están viendo el contexto y el mensaje muy fuerte. Fíjense, las 6 naciones, pero termina con Judá y al final termina con Israel, a la cual Dios mandó al profeta. Muy bien. ¿Dónde yo quedé? Muy bien. Dice, ¿por qué incluiría Amós estas palabras de juicio en su mensaje de advertencia a la nación de Israel? Probablemente pronunció estos cortos mensajes como recordatorio a Israel de que Dios no estaba ciego ante los pecados de las otras naciones y que sí recordaba y tomaba en serio el pacto abrahámico en el cual dijo, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Génesis 12:3. Esta primera sección termina con una palabra similar de condena dirigida al pueblo de Judá por sus pecados, a la luz del conocimiento de la verdad de Dios. Por último, hay un mensaje de juicio resumido contra Israel. Ahí están los versículos, capítulo 2, del 6 al 16. Por sus muchos pecados, especialmente su opresión a los justos dentro de la tierra. La segunda parte del mensaje de Amós, capítulo 3, 1 hasta el 6:15, consta de 3 discursos que detallan las acusaciones de Dios a Israel. Cada mensaje comienza con la exhortación de, entre comillas, oír. 3:1, 4:1 y 5:1. En su primer discurso, Amós le asegura a Israel que el juicio de Dios vendrá. Usa la idea de causa y efecto. Esto es, los pecados de Israel son la causa del juicio venidero. El segundo discurso del profeta describe el lujo pecaminoso de la nación y la inutilidad de todas sus actividades religiosas. Luego les recuerda al pueblo que Dios les ha estado disciplinando durante muchos años, pero que hasta este momento ellos no han respondido de forma positiva. Las clases de acciones disciplinarias por Dios eran parte de las condiciones establecidas en el pacto mosaico. Amós 4, 6 al 11, a compararlo con Levítico 26, 14 al 33. Puesto que Israel no había respondido con arrepentimiento, se le dijo, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. 4:12. Así le dijo, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Esta expresión que lo usamos en los púlpitos está hablando de juicio. No es prepárate, Israel, que te va a ir bien, o prepárate que Cristo viene. No, es prepárate porque viene la pela para ti. Viene el juicio. En su tercer discurso, Amós habla de la terrible y devastadora naturaleza del juicio venidero. Profetiza que solo el 10% del pueblo sería dejado en la tierra para el tiempo en que todo hubiera terminado. Capítulo 5, 1 al 3, 6, 1 al 14. Invita a los israelitas a arrepentirse y a servir al verdadero Dios, advirtiéndoles que no continúen en su idolatría. La tercera división del libro de Amós es una serie de 5 visiones que tiene el profeta. Capítulo 7, desde el 1 hasta el 9:10. Las primeras 2 visiones, una plaga de langostas y un fuego devastador, contemplan la terrible naturaleza de los juicios de Dios. 7 del 1 al 6. Pero estos juicios fueron apartados por medio de la intercesión del profeta. La tercera visión es una plomada de albañil, la cual revela cuán alejada estaba Israel de las normas de Dios. Revela cuánto juicio merecían. La cuarta visión del canastillo de fruta de verano enfatiza la inherencia del juicio. La idea es que el juicio de Dios no podía retrasarse mucho tiempo. Entre paréntesis, el juicio sobre Israel vino menos de 40 años más tarde.
La visión final, entre paréntesis, capitel derribado, describe a Jehová golpeando la cima del falso templo en Betel. Lo golpeó tan fuerte que tembló por completo y luego se derrumbó sobre lo que se encontraban adentro. Esto representa un juicio final y completo sobre el reino del norte. Esta tercera división principal del libro de Amós también incluye una interesante porción histórica que registra una confrontación entre el profeta de Dios y Amasías, un sacerdote de la falsa religión de Israel en Betel. Capítulo 7 del 10 al 17. Aunque sea solo eso, estos versículos revelan claramente que Amós y su mensaje no fueron bien recibidos en el reino del norte. La cuarta y última división de esta profecía es una palabra de exhortación sobre la futura restauración. Capítulo 9 del 11 al 15. Israel recibe la seguridad de que en el gran y futuro día de Jehová, la dinastía davídica, o sea de David, será restaurada e Israel vivirá en prosperidad y bendición. Amós, al igual que la mayoría de los profetas, incluye un mensaje de esperanza en medio de sus profecías de advertencia y juicio futuro, casi como todos los profetas. Amén.